Buenas tardes, hermanos, hermanas. Bueno, vamos a estudiar hoy día el capítulo 5. Vamos a tratar de terminarlo completito, porque viene en directa relación, por supuesto, con el capítulo 4. Y no se olviden que estamos en las cosas que serán después de esta. El libro Apocalipsis nos entrega en el capítulo 1, versículo 19, un pasaje que tienen que memorizar. El orden cronológico del desarrollo del libro. Dice las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta, ¿no es cierto? A partir del capítulo 4 en adelante comienza hasta el final, hasta el 22, comienza lo que es las que serán después de estas. Y del capítulo 4 al 19 nosotros tenemos todo lo que corresponde a la semana septuagésima o la semana 70 de la profecía de Daniel. ¿Ya? Recuerden, 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo, y comienza a desglosar, a describir esa profecía. Y esa semana 70 que quedó en el aire, después de la entrada triunfal de Jesucristo, de la muerte, crucifixión, comienza el periodo de la iglesia, y al final de ese periodo de la iglesia, que no dice cuánto va a ser, ¿no es cierto?, pero es un periodo muy largo, se va a producir el rapto e inicia el periodo de la semana 70, ¿ya? Entonces, lo que estamos describiendo, o lo que vimos en el capítulo 4, era relacionado principalmente con la descripción que hace Juan del trono ante el cual él se encuentra en este momento. Entonces hace una descripción bastante detallada del trono, ve a Dios, ¿no es cierto?, en semejanza de piedra de jaspe, de cornalina, ve los 24 ancianos, ve el mar de cristal o este vidrio o esta especie de vidrio que había, ¿no es cierto?, sobre el cual estaba dispuesto el trono, ve estos 4 seres vivientes que representan de alguna manera las tribus de Israel. Recuerden que esa es la conclusión bíblica más cercana de acuerdo a los argumentos bíblicos que encontramos. Hay varias otras posibilidades, pueden ser todas o puede ser una sola, pero con toda certeza está principalmente enfocado al hecho de que tenemos a la iglesia, ¿no es cierto?, y tenemos lo que eran las tribus de Israel representadas en esos 4 seres vivientes, ¿ya? O por lo menos representan eso. Entonces, ese es el cuadro del trono, y ese cuadro del trono ahora va a, por así decir, moverse en el sentido de que vamos a encontrar que aparece la figura del cordero con un rollo en su mano, ¿ya? Entonces vamos a leer el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 14, 1 al 14. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir:
al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, Amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, ahí tenemos la lectura del capítulo 5, donde en este trono va a aparecer una escena. Entonces dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Obviamente la traducción al español es libro, pero estamos hablando de un rollo de papiro, ¿no es cierto?, que estaba... puede ser que tenía 7 sellos el mismo rollo, pero lo más probable es que según lo que eran los testamentos y contratos de la ley del Imperio Romano, ¿no es cierto?, que requería 7 sellos. Era, por ejemplo, un contrato de compraventa de algo, tenía 7 testigos y cada vuelta tenía un sello y venía la firma de un testigo y así sucesivamente, ¿no es cierto? El hecho de que fuera escrito por dentro y por fuera es más o menos lo mismo, o es el mismo principio de los libros de hoy, ¿no es cierto? Tú tienes el libro y la tapa dice, ¿no es cierto?, libro tanto, el título, el autor, toda la cosa, y tú por detrás que tienes una pequeña reseña del libro, de lo que se trata, ¿ya? Entonces, eso es más o menos, o sea, es exactamente lo mismo que ocurría en los rollos. Ustedes saben, estos rollos se guardaban en vasijas y por supuesto sacar el rollo, este es el contrato de Juan Pérez. Entonces, ese es el concepto de escrito por fuera, por dentro, ¿ya? El tema no es, bueno, el 7, aunque era ley romana, porque los hebreos tenían como un mínimo de 3 testigos para hacer exactamente el mismo proceso. Pero más que eso, nosotros sabemos que el número 7 está ahí, ¿no es cierto?, por el hecho de que el 7 significa lo completo, lo total, lo perfecto. O sea que ahí está la perfecta revelación que Dios le está entregando a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice ninguno, ¿no es cierto? La palabra es una orden militar, que es la palabra griega medeis, que significa una prohibición absoluta. ¿Ya? Una prohibición absoluta, es como un bando, una cosa, ¿no es cierto? Cuando es bando, tanto, esto, una ley militar, es una orden militar. Entonces, ni siquiera mirarlo. Esto, por supuesto, que produce en el versículo, vamos a leer versículo 2 y 3, dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es decir, hay un anuncio o hay una declaración universal buscando quién puede o quién es digno de abrir ese rollo, ¿no es cierto? De tomar, primero que nada, de tomar el rollo, porque recuerden que la prohibición era incluso de mirarlo. Entonces, de tomar el rollo y abrir su sello. Y la respuesta es lapidaria, dice en el versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Para nosotros sería obvio que nadie debajo de la tierra va a ser digno de mirarlo, porque eso hace alusión directamente al infierno y nadie de ahí. Pero es para, ¿no es cierto?, dar justamente esa visión de la totalidad, de que no hay, por si acaso hubiera alguna duda de alguien, bueno, ¿y alguien allá abajo? No, nadie. En ninguno de los universos creados por Dios, entonces existía ningún ser, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en los cielos, capaz o digno de tomar ese rollo, ¿ya? ¿Qué es lo que produce esto en el apóstol Juan? Produce lo que dice el versículo 4, que dice, ¿quién quiere leerlo? ¿Quién lo puede leer? ¿El 4? ¿Consuelo, lo tenés tú? Lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Entonces tenemos ahí una respuesta a lo que Juan ve y escucha, y la palabra que él usa ahí para llorar es una palabra que aparece, hay 3 palabras para llanto o para llorar en el Nuevo Testamento, ¿ya? Hay un llanto de alegría, hay un llanto que es como sollozo, y hay un llanto de amargura, de angustia, que es la palabra que se usa acá, que es la palabra, ¿dónde está? Claio, ¿ya? Entonces es un llanto amargo. 2 partes donde aparece esta misma palabra está en Lucas 19:41, cuando Jesús llora por
Jerusalén. Entonces el llanto de Jesús obviamente no es de alegría, tampoco es simplemente un sollozo, sino que es verdaderamente angustia, angustia, desgarrador. ¿Ya? Y la otra parte donde aparece en otras partes más, pero estas son como las más representativas, en el mismo Lucas, pero en el capítulo 22, verso 62, que corresponde a el momento después cuando dice que Pedro salió y lloró amargamente, ¿no es cierto? Entonces ese llanto es claio, que es un llanto amargo, es un llanto de angustia, es un llanto desgarrador, es un llanto de desesperanza, ¿ya? Entonces, esa es la reacción que tiene el apóstol Juan. ¿Por qué lloró amargamente? Obviamente porque nadie podía hacerlo, pero ¿qué significaba que nadie podía tomar, mirar, menos abrir ese rollo? ¿Qué significaba en términos generales? ¿Qué podría significar? Ahí está la presencia de Dios, porque si no, no puede tocar. Ya, puede ser, pero ¿qué puede significar más específicamente? ¿Por qué lloró? ¿Qué significaba que no pudiera tomarlo? Ya, puede ser, ya. Piensen ustedes, ¿no es cierto?, que la palabra dice también que Romanos 8, 19 al 23. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Recuerden que la iglesia está representada en esos 24 ancianos, como las tribus de Israel están representadas en esos 4 seres vivientes. Pero no ha habido una manifestación todavía. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede o qué sucedería? Aquí nosotros tenemos que empezar a jugar con los tiempos que vamos a ir viendo. O sea, lo que está escribiendo Pablo en Romanos es una situación que él va a ver en el futuro. Lo que está viendo Juan es la situación en tiempo real, por así decirlo. Entonces, está viendo que no hay nadie que pueda tomar ese rollo. Entonces, llora amargamente. ¿Por qué? Porque si no hay nadie, entonces significa que la creación, incluido nosotros, nunca va a poder ser liberada de la maldición bajo la cual cayó por causa del pecado. ¿No es cierto? Y eso significa que no hay esperanza, eso significa todo eso. Nosotros ahora sabemos eso, que no es así, que efectivamente el león de la tribu de Judá, que es lo que le va a decir el anciano. Pero efectivamente de eso se trata. Si no hay nadie, y aquí es donde nosotros recalcamos una cosa que es fundamental dentro de lo que es el Evangelio, que es que efectivamente nunca jamás un ser humano ni ningún otro ser se puede autorredimir. Nadie. ¿Estamos? Nadie. Nadie se puede autorredimir. Y que la redención es una obra completa de Dios por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No tenemos participación nosotros. Cuando se preguntó quién puede abrir eso, la respuesta es nadie en ninguna parte. No saltó María, no saltó Pablo, Pedro, Juan, nadie. Nadie. ¿Redimir es salvarse? ¿Cómo? Sí, redimir es salvarse, sí. O rescate. Sí. Es más certera esa palabra, es rescate o liberación. Entonces, nadie pudo ser, entonces significaba eso. Significaba eso. Entonces nos recalca el hecho de que la salvación es una obra absoluta de la gracia, la voluntad de Dios. ¿Estamos? Nadie ayuda, ni que ayuda a la salvación, no. Entonces, eso, hermano, es fundamental porque aquí está la clave, o hay una de las claves que nos muestra la soberanía absoluta y la inhabilidad total de la raza humana para autorredimirse. Por eso es una ofensa a Dios el pretender ganarse la salvación o creer que la merezco, o pensar que mis obras, ¿no es cierto?, cuentan para, ¿ya? Si tus obras o mis obras o las obras de cualquiera contaran, por último podríamos haber sido aspirantes a tocar el rollo, pero ni siquiera podíamos mirarlo, ¿ya? Y ni siquiera estoy pensando en nosotros, sino que en los miles o millones de hombres y mujeres justos
mucho mejores que nosotros, que murieron antes de nosotros. Ni ellos siquiera. ¿Ya? Estoy pensando en Hebreos 11. Todos esos que se le llama la galería de los héroes de la fe, ninguno estaba en condiciones de hacerlo. ¿Estamos? Entonces, tenemos, bueno, esto es importante, los testamentos y los contratos, los 7 sellos, entonces un rollo, todo esto es familiar para Juan. Todo esto es familiar para Juan. ¿Qué le responde volvamos a Apocalipsis, capítulo 5, versículo 5? Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ya. Entonces, ¿de quién recibe consuelo? De uno de los ancianos, que representa ¿qué cosa? La iglesia. No recibe consuelo de los seres vivientes, no. Un anciano le dice, tranquilo, ¿no es cierto? El león de la tribu de Judá ha vencido. El león de la tribu de Judá ha vencido. Ese título es un título que se aplica a nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y ese título nace del Génesis 49, 8 a 10, cuando Jacob, ya antes de morir, casi ciego, él bendice a cada uno de sus hijos, de sus 12 hijos. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá. De la pesa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Ya. Silo significa paz o apacentado. Y es uno de los títulos que se usaba en la antigüedad para el Mesías, el apacentador, se le llamaría también, ¿ya? Entonces dice claramente qué cosa, que no va a faltar el cetro en la tribu de Judá, en la tribu mesiánica. Judá es la tribu mesiánica. Entonces, león de la tribu de Judá significa, ¿no es cierto?, efectivamente nos da un carácter del Mesías, pero no es el único carácter. No es la única descripción que nos hace el Mesías, nos hace una descripción sumamente contraria a la de un león, porque ahora lo dice, ¿qué cosa? Un cordero. Cordero. Pero el otro título que usa también, y siguiendo la línea mesiánica, tenemos, ¿no es cierto?, que también se le llama hijo de David. ¿Por qué? Porque David es el rey elegido por Dios, a diferencia de Saúl, que fue el rey elegido por los hombres, ¿ya? Entonces, en Mateo 9:27... Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ya, ten misericordia de nosotros, hijo de David. 15:22. Y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ya. Fíjense que aquí hay una cosa que también es importante. Esta es una mujer cananea, o sea, no pertenece a la nación de Israel. Sin embargo, reconoce y lo llama con un título mesiánico, hijo de David. Fíjense que, recuerden, los fariseos eran tan soberbios que ellos nunca jamás siquiera pensaron en usar un título mesiánico hacia Jesús. A lo más que llegaron fue a rabí, que era un concepto genérico de maestro, ¿ya? Pero esta mujer cananea usa ese título mesiánico que le corresponde a Jesús. 20, 30 y 31. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Ya, entonces, cuando leemos el versículo 5 de Apocalipsis 5, dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, tenemos ahí la información de estas 2 características que da, el león de la tribu de Judá y la raíz de David. La tribu de Judá, la tribu mesiánica, ¿no es cierto?, que llega a David y de David hasta el Mesías. ¿Ya? Hebreos 7:14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá,
de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ya, esto es importante porque el sacerdocio de Jesucristo fue tipo Melquisedec. ¿Se acuerdan que vimos eso también, no es cierto? Melquisedec no tenía linaje levítico, que era la tribu oficialmente sacerdotal. Entonces Jesús es de ese tipo, ¿cierto? Entonces él viene de la tribu de Judá. Y a pesar de que no viene de la tribu de Leví, él es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Estamos? Entonces, versículo 5, volvemos a Apocalipsis. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha, ¿qué cosa? Vencido. Él ha vencido. Por lo tanto, no está tomando el rollo gratis. ¿No es cierto? Recuerden que eso es importante. La palabra vencido significa efectivamente que lo ganó, que luchó, que peleó. ¿No es cierto? Entonces él venció. Ahora, la gracia viene en que él, habiendo vencido, nos imputa a nosotros esa victoria. Nosotros somos más que vencedores, no por mérito propio, sino por el mérito de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Entonces, dice, seguimos. ¿Qué contenía ese rollo o qué puede contener ese rollo? Vamos a ver que ese rollo o el concepto del rollo no es algo tan no es algo nuevo dentro de la Escritura, sino que hay varios pasajes en la Escritura que nos hablan de este rollo y nos dan algunas pistas de lo que puede tener. Algunos dicen que era el título de propiedad de la tierra o el pacto con Israel, en fin, varias cosas. Hay verdad en eso y lo tenemos que nosotros ver a la luz de la Escritura. Primero vamos a ver Daniel 7, 13 al 18. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Pausa. Entonces tenemos una escena, un anciano de día, es una visión, un anciano de día, que es el Dios Padre, el que está sentado en el trono, y vemos a el Hijo del Hombre, a Jesús ahí. Está viendo la misma escena Juan, entonces, Daniel. Entre Daniel y Juan hay 600 años de diferencia, por lo menos, 6 siglos, ¿ya? Entonces, pero él está viendo la misma escena, ¿ya? Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían, y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Vamos desglosando eso. Ve la misma visión, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se le entrega a Jesús? Dominio, poder, gobierno eterno. Por lo tanto, eso todavía no ha sucedido. ¿Ya? Eso todavía no ha sucedido, así como todavía no había sucedido lo que Juan estaba viendo. Juan está viendo el desarrollo de esto que está viendo Daniel 600 años atrás. Entonces, ve esa visión y habla, bueno, después vamos a ver el tema de las 4 bestias, todo, pero está hablando del tiempo final. ¿Qué va a pasar? Y después de eso dice que también el pueblo de Dios va a gobernar eternamente con Cristo. Entonces, obviamente eso tiene 2 fases. Una fase que es el reino milenial, que es la restauración de la tierra para el 7º período o el 7º ciclo, el descanso de la tierra, y después viene la eternidad futura, ¿ya? Pero ese gobierno comienza en el reino milenial que Jesucristo va a ejercer desde Jerusalén en el milenio. Eso está viendo. Entonces, lo que contiene el libro es el dominio absoluto que Jesucristo ha ganado por causa de su obediencia y de vencer a la muerte y el pecado en la cruz y de aplastar la cabeza de Satanás, ¿no es cierto?, que lo hirió inicialmente en el calcañar, pero Jesús ahora le pone el pie en su cabeza, ¿ya? Entonces eso es una de las cosas que contiene. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, ¿no es cierto?, perdió, ¿qué cosa? El dominio que Dios había delegado en nosotros. Cristo
recupera él el dominio. ¿Por qué? Porque ningún hombre a partir de Adán para adelante podía siquiera presentarse porque estamos manchados por el pecado. Por eso es que Dios se hizo hombre para que siendo hombre, y por eso se le llama también el segundo Adán, venciera en su condición de hombre al pecado y a la muerte y tuviera, ¿no es cierto?, la capacidad, el poder de recuperar lo que se perdió en el jardín del Edén. Lo que se pierde en el jardín del Edén, ¿no es cierto?, se recupera en la cruz de Cristo. ¿Ya? Y Él lo recupera y nos lo imputa. Zacarías 5, 1 al 3. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Ya. Entonces, ¿qué otra cosa contiene el rollo? Juicio. Recuerden que empiezan a soltarse a romperse los sellos y comienza inmediatamente juicio. Juicios de trompeta, juicios de copas, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la característica? Otra vez, ve un rollo, ya no lo ve en la mano del Cordero, no lo ve en la mano de Dios, sino que ve y alcanza a ver, ¿no es cierto? O le dicen qué es lo que contiene. Pausa. Ahí está la clave, sobre la faz de toda la tierra. Todos los acontecimientos cataclísmicos que han ocurrido hasta el día de hoy, independiente de la magnitud que hayan tenido, han sido todos todavía de carácter sumamente local. Aquí sabemos que se refiere a los eventos que el Señor mismo va a ejecutar sobre el planeta en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque tiene una connotación ya no local, sino que totalmente global. ¿Ya? Ya. No, hasta ahí nomás. Ezequiel 2, 9 y 10. Estas son visiones de los profetas. Por eso que la Escritura dice que estas cosas los profetas lo vieron, pero ellos habrían deseado saber y entender qué es lo que significaban. Nosotros tenemos ese privilegio. La iluminación de la Escritura hoy día nos da a nosotros el privilegio de entender lo que nuestros hermanos hace siglos de siglos vieron, pero no entendieron. También se está refiriendo a qué cosa? A los juicios que vienen. ¿No es cierto? Recuerden que el primer ay ya pasó, quedan dos todavía. Hay tres ay en el libro de Apocalipsis. Entonces, recopilando hasta aquí, león de la tribu de Judá, ¿qué contiene el libro? El rollo, ¿no es cierto? Contiene, en primer lugar, el dominio que Jesús va a tener de todo, ¿no es cierto? A retomar ese dominio perdido por el ser humano caído. Contiene también los juicios que se ejecutarán sobre la faz de todo el planeta en el tiempo de la tribulación. Y contiene también un nuevo pacto con la casa de Israel. Recuerden que nosotros estamos en el pacto que llamamos la iglesia, ¿no es cierto? Pero cuando la iglesia salga, Israel como nación, porque hoy día también hay muchos israelitas que están en la iglesia, pero ellos son iglesia, donde dice que no importa si es judío, griego, lo que sea. Pero en este caso, ¿no es cierto?, Dios va a restablecer un pacto ahora de carácter eterno con su pueblo Israel. Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ya, haré nuevo pacto con la casa. He aquí vienen días. Eso es una expresión de un tiempo lejano. Romanos 11, 26, 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Ya, entonces, cuando yo quite sus pecados. ¿Son los judíos más pecadores que nosotros? No. ¿Cuál es el pecado que los marca hoy día a ellos como nación? El rechazo del Mesías, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo Él va a quitar ese pecado? Cuando lo reconozcan, pero específicamente ¿cuándo? En la tribulación, cuando vean que el anticristo, que ellos creían que era su Mesías, no es, ¿no es cierto?,
y ahí dice que el velo va a caer. Ahí el Señor va a quitar ese pecado y le van a reconocer. Le van a reconocer. Entonces, ese es el pacto que Él va a hacer con la casa de Israel cuando Él quite el pecado. Cuando se está refiriendo al pecado, ¿no es cierto? Es el pecado de rechazar hasta el día de hoy al Mesías. Entonces, por eso es que la iglesia no convive en el escenario con Israel. La iglesia ya fue tomada, se terminó ese periodo. Metatauta, la iglesia está en el cielo, ¿no es cierto? Abajo comienza entonces el periodo en el cual Dios va a comenzar a tratar con Israel, a cumplir sus promesas a Israel, al punto de que dice que va de manera milagrosa el Señor a reunir a las tribus, de las cuales va a sacar 12.000 de cada uno para hacer este bloque de evangelistas israelitas que van a ir por todo el mundo predicando el evangelio de Jesucristo. Entonces, lo que no hicieron al principio, lo van a hacer al final. ¿Ya? Hebreos 10:16. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahí está. Entonces la ley no la va a tener ya en piedra, sino que la va a tener en sus corazones. Después de aquellos días. ¿Cuáles días? Después de el juicio que viene, después que sea quitado el pecado, cuando ellos reconozcan a Jesús como su Mesías. ¿Ya? Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Eso ya, para nosotros hoy día, es una vivencia actual. ¿No es cierto? Entonces, la iglesia, vuelvo a insistir, no reemplaza a Israel, y no es el Israel de este tiempo, ni ninguna cuestión, nada. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. ¿Ya? Entonces no puede haber, todas estas personas que rechazan el rapto, por ejemplo, entonces no saben cómo ubicar a Israel con la iglesia, porque hay promesas que son específicas para la nación de Israel y promesas que son específicas para la iglesia, donde también hay israelitas. Si nosotros cuando sea la resurrección, los 3 primeros siglos prácticamente eran todos, o la gran mayoría, israelitas, ¿ya? Entonces, la iglesia, Israel y los gentiles. Pero hay otro pacto que Dios va a celebrar con su pueblo terrenal, Israel, al cual le va a quitar el velo, van a reconocer a su Mesías y él va a escribir sus leyes, su ley, ¿no es cierto?, en el corazón y en su mente. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿no es cierto?, serán gobierno terrenal también en el milenio. No sabemos cómo va a ser el esquema de gobierno, ¿no es cierto? Lo que sí sabemos es que va a ser perfecto, justo y que Jesús es la cabeza y que va a gobernar no con una puerta giratoria, sino con vara de hierro. ¿Ya? Con vara de hierro. Así que todos los que piensan que van a haber ley y mano dura con la delincuencia, chúpense el dedo, porque eso no va a pasar. Hasta el paso. Mejor pensemos en el rapto. Pero las cosas no van a mejorar. Bien. Entonces, ¿qué tiene el libro? Dominio completo de Jesús recuperado sobre toda la creación. Juicio sobre el planeta y el pacto con Israel. ¿Ya? Todo eso está dentro de este rollo. Vamos a ir viendo, cuando veamos la próxima semana que se van abriendo los sellos, cómo se van desarrollando cada una de estas cosas. Ahora, versículo 6. ¿Estamos bien hasta el 5? ¿Estamos bien hasta el 5? Versículo 5. ¿Sí? Ya. Sí. Una pregunta, ¿y que eso de la mano derecha al inicio no tiene nada que ver? Bueno, es que la diestra en la economía de Dios siempre significa, ¿no es cierto?, gobierno, autoridad, ¿cierto? También significa lealtad. Versículo 6. Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
le dice, ¿no es cierto?, en el versículo 5, el anciano, no llores, el león de la tribu de Judá. Entonces, si yo hubiese sido y hubiese pensado, pensaría, se va a aparecer un león que va a agarrar esto. Al contrario, aparece algo literal o diametralmente opuesto a un león, aparece un corderito. ¿Ya? Un corderito. Ahora, las características de este cordero que se podían ver era que estaba inmolado y tenía 7 cuernos y 7 ojos. Inmediatamente nos explica qué son los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, o sea, la plenitud del Espíritu Santo. Sí. Esto es re importante. El corderito, o la palabra cordero, es la palabra arnión, que significa un corderito doméstico. Para el sacrificio de Yom Kippur, el sacrificio, ¿no es cierto?, el corderito tenía que ser, como en 3 o 4 días, el corderito se acostumbraba con la persona que lo cuidaba. Entonces era como un corderito domesticado. Entonces era ¿para qué? Para que incluso se generara una relación con el animalito, para que realmente tú sufrieras que matas a un inocente por tu pecado. Por eso es que el corderito, como ya había confiado en ti, se iba confiadito ahí, ¿ya? Sin oponer resistencia. Entonces, esa era justamente lo que acabamos de expresar nosotros. Eso, o sea, por lo tanto, el pecado me tenía que doler. Los judíos transformaron todo en una carnicería de animales sin tener ya el dolor de que un inocente fuera un corderito, ¿no es cierto?, pagara por ello, ¿ya? Entonces, arnión. Ahora, esta figura del cordero inmolado, por supuesto que no es extraña en la Escritura, y la visión más sublime y el Evangelio del Antiguo Testamento está en Isaías 53, versículos 7 al 12, un pedacito vamos a ver nomás. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. ¿Ya? Entonces tenemos ahí en Isaías 53, 8 siglos antes de Cristo, ya, ¿no es cierto?, absolutamente con lujo de detalle, descrito el sacrificio de Jesús. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, recuerden que Juan corresponde al último profeta de la economía de los profetas del Antiguo Testamento. El último profeta es Juan. Juan habla de forma profética ahí, aunque él sabía, sabía seguramente Isaías 53, él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es una revelación profética, es una revelación profética. Piensen que después Juan incluso duda si Jesús es o no el Mesías, porque Juan, igual en su fuero interno, seguramente él pensaba que el Mesías tendría una función mucho más radical en la situación del Israel en el cual él vivía. Entonces, por eso es que cuando ya está preso él y como que ve que no pasa nada, ¿no es cierto?, manda a preguntar, bueno, ¿tú eres el que estábamos esperando o esperamos a otro? ¿Ya? Entonces, lo que dice ahí es profético, y lo reconoce como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está el Cordero, ¿no es cierto? 7 ojos y 7 cuernos. ¿Ya? Una imagen que para nosotros podría resultar hasta monstruosa, pero
es cómo se presenta esto. Por eso es que cosas que ojo no vio, oído no ha visto. Si pensamos que alrededor del trono de Dios está lo más precioso, lo más hermoso, los seres vivientes no son exactamente eso para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra concepción de la belleza obviamente también está caída. También está caída. Bueno, dice que tiene 7 cuernos. El número 7, otra vez, en la numerología bíblica, significa, recuerden, completo, pleno, total, perfecto. ¿No es cierto? Entonces, el cuerno en la escritura siempre tiene relación con gobierno, con poder, con posesión. Vamos a ver solamente Daniel 7, 21 al 24. Perdón, 7, 7 y después 7, 21 al 25. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ya. Recuerden que esto corresponde a la visión que tiene Daniel, primero de la estatua de Nabucodonosor, que es la cabeza de oro, que es Babilonia, todo, y después tiene otra visión que es exactamente la misma en el sentido de que son también los reinos, Babilonia, ¿no es cierto?, Medo-Persa, Grecia y Roma. Roma es el último, ¿no es cierto? Roma es totalmente distinto a todos los anteriores, por poderosos que hubiesen sido, ¿no es cierto?, principalmente por la ferocidad y la rapidez con que conquistaba. Y, característica de eso, el hierro. Ahora, es la única de las 4 bestias que le salen 10 cuernos, ¿ya? 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan gobiernos, reyes, que saldrán en el futuro de ese mismo imperio o de ese mismo legado. Y ahora vemos 21 al 25. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, y tiempos, y medio tiempo. Ya. Ahí tenemos la figura del anticristo. Ustedes lean completo el capítulo 7, ¿no es cierto? Van a entender de dónde viene el concepto que quería que entendiéramos, que eso es poder. Ese cuerno pequeño, ¿no es cierto?, que a diferencia de los otros cuernos comienza a hablar, es decir, tiene dominio sobre los otros y comienza a proferir cosas en contra de Dios, a cambiar los tiempos y una serie de otras cosas que las vamos a ver en su momento, pero básicamente dice que va a quebrantar a los santos por tiempos y la mitad de un tiempo que corresponde a los 3 años y medio de la gran tribulación. ¿Ya? De la gran tribulación. Recuerden que el anticristo aparece en el primer sello que vamos a ver la próxima semana, en un caballo blanco, trayendo una falsa paz, pero ese anticristo después se va a transformar en el soberano, ya no de un territorio limitado, sino que de todo el mundo, aun cuando se piensa y se dice que el mundo que va a gobernar va a ser Medio Oriente y Occidente, porque Oriente no se va a sujetar nunca a él. ¿Cómo? Por eso la guerra. Claro, claro. Entonces, pero sí, obviamente va a tener una influencia de carácter total, ¿ya? Entonces, Apocalipsis 17:12, para engancharlo con eso, es el famoso cuerno pequeño. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Ya, juntamente con la bestia. La bestia es el anticristo, ¿ya? Entonces, que corresponde a ese cuerno de Daniel, que es distinto a los otros. Y vaya que lo va a hacer. Entonces, Jesús tiene 7 cuernos que representan el poder
total, el gobierno absoluto, el gobierno pleno, perfecto, ¿ya? Y los 7 ojos, otra vez, la omnisciencia de Dios, lo ve todo, lo sabe todo. Los 7 espíritus de Dios que aparecen en Isaías 11, la plenitud del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, vamos al versículo, para terminar. Versículo 7. Ese cordero viene y toma el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando lo hubo tomado, recuerden que había una prohibición absoluta, él venció y ganó el derecho a tomarlo y abrirlo. ¿Cuál fue la reacción allá arriba? Y cuando lo hubo tomado, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Recuerden que el incienso siempre estaba en el altar, ¿no es cierto?, el sacrificio, y tenía que estar permanentemente ese olor agradable y grato subiendo a la presencia del Señor. Dice también, y cantaban un cántico nuevo, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y entonces dice que miró y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y en el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los peces, las aves, todos de alguna manera alabaron a Dios. Recuerden Romanos, toda la creación está bajo maldición. Por lo tanto, cuando el Cordero toma eso, toda la creación también le rinde alabanza. ¿Ya? Le rinde alabanza. Y dice que los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Ya? Sí, pues, van a hablar todo lo creado. Va a alabar a Dios, porque todo lo creado cayó cuando el ser humano, cabeza federal de la creación, cayó. ¿Ya? Por eso dice Romanos que la creación gime también, porque se encuentra completamente caída. Bien, la próxima semana vamos a ver el capítulo 6. Les recomiendo que lo lean varias veces, ¿ya? Si pueden leer más, por supuesto. Ahora en un esfuerzo multitudinario. Las citas que aparecen ahí, búsquenlas, familiarícense con el capítulo 6, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver los sellos que se van rompiendo y las cosas que van sucediendo. Ahora después se va a quedar en el 7º sello, y el 7º sello lo va a ampliar. Van a pasar varias cosas en ese 7º sello. Bien, ¿alguna pregunta? Tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Bueno, ahí tenemos la lectura del capítulo 5, donde en este trono va a aparecer una escena. Entonces dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, que es Dios Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Obviamente la traducción al español es libro, pero estamos hablando de un rollo de papiro, ¿no es cierto?, que estaba, puede ser que tenía 7 sellos el mismo rollo, pero lo más probable es que según lo que eran los testamentos y contratos de la ley del Imperio Romano, ¿no es cierto?, que requería 7 sellos. Era, por ejemplo, un contrato de compraventa de algo, tenía 7 testigos,
y cada vuelta tenía un sello y venía la firma de un testigo y así sucesivamente, ¿no es cierto? El hecho de que fuera escrito por dentro y por fuera es más o menos lo mismo, o es el mismo principio de los libros de hoy, ¿no es cierto? Tú tienes el libro y la tapa dice, ¿no es cierto?, libro tanto, el título, el autor, toda la cosa, y tú por detrás que tienes una pequeña reseña del libro. Buenas tardes, hermanos, hermanas. Bueno, vamos a estudiar hoy día el capítulo 5. Vamos a tratar de terminarlo completito, porque viene en directa relación, por supuesto, con el capítulo 4. Y no se olviden que estamos en las cosas que serán después de esta. El libro Apocalipsis nos entrega en el capítulo 1, versículo 19, un pasaje que tienen que memorizar. El orden cronológico del desarrollo del libro. Dice las cosas que has visto, las que son y las que serán después de esta, ¿no es cierto? A partir del capítulo 4 en adelante comienza hasta el final, hasta el 22, comienza lo que es las que serán después de estas. Y del capítulo 4 al 19 nosotros tenemos todo lo que corresponde a la semana septuagésima o la semana 70 de la profecía de Daniel. ¿Ya? Recuerden, 70 semanas están determinadas sobre tu santa ciudad, sobre tu pueblo, y comienza a desglosar, a describir esa profecía. Y esa semana 70 que quedó en el aire, después de la entrada triunfal de Jesucristo, de la muerte, crucifixión, comienza el periodo de la iglesia, y al final de ese periodo de la iglesia, que no dice cuánto va a ser, ¿no es cierto?, pero es un periodo muy largo, se va a producir el rapto e inicia el periodo de la semana 70, ¿ya? Entonces, lo que estamos describiendo, o lo que vimos en el capítulo 4, era relacionado principalmente con la descripción que hace Juan del trono ante el cual él se encuentra en este momento. Entonces, es una descripción bastante detallada del trono, ve a Dios, ¿no es cierto?, en semejanza de piedra de jaspe, de cornalina, ve los 24 ancianos, ve el mar de cristal o este vidrio o esta especie de vidrio que había, ¿no es cierto?, sobre el cual estaba dispuesto el trono, ve estos 4 seres vivientes que representan de alguna manera las tribus de Israel. Recuerden que esa es la conclusión bíblica más cercana de acuerdo a los argumentos bíblicos que encontramos. Hay varias otras posibilidades, pueden ser todas o puede ser una sola, pero con toda certeza está principalmente enfocado al hecho de que tenemos a la iglesia, ¿no es cierto?, y tenemos lo que eran las tribus de Israel representadas en esos 4 seres vivientes, ¿ya? O por lo menos representan eso. Entonces, ese es el cuadro del trono, y ese cuadro del trono ahora va a, por así decir, moverse en el sentido de que vamos a encontrar que aparece la figura del cordero con un rollo en su mano, ¿ya? Entonces vamos a leer el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 14, 1 al 14. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, y lengua, y pueblo, y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado es digno de tomar. De lo que se trata, ¿ya? Entonces, eso es más o menos, o sea, es exactamente lo mismo que ocurría en los rollos. Ustedes saben, estos rollos se guardaban en vasijas y por supuesto sacar el rollo, este es el contrato de Juan Pérez. Entonces, ese es el concepto escrito por fuera y por dentro, ¿ya? El tema no es, bueno, el 7, aunque era ley romana, porque los hebreos tenían como un mínimo de 3 testigos para hacer exactamente el mismo proceso. Pero más que eso, nosotros sabemos que el número 7 está ahí, ¿no es cierto?, por el hecho de que el 7 significa lo completo, lo total, lo perfecto. O sea que ahí está la perfecta revelación que Dios le está entregando a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo. Ahora, dice ninguno, ¿no es cierto? La palabra es una orden militar, que es la palabra griega medeis, que significa una prohibición absoluta. ¿Ya? Una prohibición absoluta, es como un bando, una cosa, ¿no es cierto? Cuando es bando, tanto, esto, una ley militar, es una orden militar. Entonces, ni siquiera mirarlo. Esto, por supuesto, que produce en el versículo, vamos a leer versículo 2 y 3, dice: Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es decir, hay un anuncio o hay una declaración universal buscando quién puede o quién es digno de abrir ese rollo, ¿no es cierto? De tomar, primero que nada, de tomar el rollo, porque recuerden que la prohibición era incluso de mirarlo. Entonces, de tomar el rollo y abrir su sello. Y la respuesta es lapidaria, dice en el versículo